con todos. Hoy mis compañeras y yo les vamos a dar una clase sobre los principios de aprendizaje, ya que sabemos que como están en la universidad algunos tienen que estudiar más en la escuela y tal vez este cambio les provoca dificultad. Entonces, ¿qué mejor manera de aprender a estudiar que de la más efectiva y la que no conlleve tanto tiempo, sino hacerlo de manera inteligente, ya que no siempre más es mejor? Ya, les vamos a poner un video y luego les vamos a explicar las técnicas. Es el proceso a través del cual se asimilan conocimientos, habilidades, aptitudes, competencias, normas de comportamiento y valores respetados en la sociedad de la que se forma parte. Externamente, el aprendizaje se manifiesta por medio de un cambio de conducta, debido a la adquisición de un conocimiento o habilidad que antes no se poseía o por haber vivido y asimilado nuevas experiencias. Por otra parte, cuando las conductas son idóneas y las personas están motivadas, es decir, cuando quieren aprender, el aprendizaje se produce de forma significativa y los conceptos o competencias se fijarán en la memoria de una manera mucho más eficaz. Las personas podemos aprender de muchas formas, voluntarias o no, y en todas la memoria juega un papel fundamental. La pedagogía y también la psicología, en lo que se llama psicopedagogía, se encargan de diseñar las mejores estrategias educativas de aprendizaje para que el proceso sea lo más efectivo posible. El aprendizaje en psicología. En psicología, la definición de aprendizaje es más amplia que en pedagogía y varía de acuerdo con las características particulares de las tendencias o corrientes psicológicas que se han desarrollado durante el siglo XX. Sin embargo, en general podemos afirmar que, en psicología, el término aprendizaje se refiere a todo cambio que hace posible la adquisición y asimilación en forma duradera de determinados conocimientos, habilidades, competencias, normas de conducta, pautas y valores sociales. Teorías del aprendizaje. Conductismo. Esta corriente afirma que la psicología debe enfocarse solo en el estudio de los fenómenos observables y medibles en el individuo, es decir, en la conducta expresada a través del movimiento del cuerpo y el lenguaje. Por tanto, para el conductismo el aprendizaje no es más que un cambio de comportamiento que se logra cuando el individuo asocia un cierto estímulo del ambiente con la respuesta que se espera de él. Cognitivismo. La psicología cognitiva centra su atención justo en aquello que el conductismo había dejado a un lado: el pensamiento, las operaciones mentales complejas. Para el cognitivismo, el ser humano es como una computadora que recoge, ordena, interpreta y almacena información. Por lo tanto, según esta teoría, el aprendizaje consiste en un conjunto de operaciones cognitivas, como el análisis, la síntesis, la interpretación o la inferencia, mediante las cuales el individuo adquiere conocimientos, capta su sentido o significado y los almacena duraderamente en su memoria. Constructivismo. Para los defensores de esta teoría, que nació en los años 70 del siglo XX, el estudiante no es un sujeto pasivo que se limita a recibir la información proveniente del profesor o de los libros y guardarla en su memoria, sino que participa activamente en su propio proceso de aprendizaje. Para el constructivismo, el aprendizaje no es un proceso unidireccional, sino una especie de diálogo en la cual el estudiante incorpora nuevos conocimientos en la medida en que pueda operar sobre ellos, ya sea relacionándolos con su medio ambiente, con experiencias pasadas o reformulándolos con sus propias palabras y dentro de su horizonte de referencias. Así pues, el aprendizaje se construye. Los nuevos conocimientos son reelaborados por las operaciones cognitivas del estudiante y al mismo tiempo, la estructura mental de este último, su forma de percibir y sentir el mundo, se modifican como consecuencia de los conocimientos que acaban de ser incorporados. Dos importantes precursores de la teoría constructivista fueron los psicólogos Jean Piaget, 1896-1980, y David Ausubel, 1918-2008. Según Piaget, las estructuras mentales se modifican con los procesos de aprendizaje implicados por los esfuerzos del individuo para adaptarse a su entorno y enfrentarse a los cambios y experiencias nuevas. Así, a medida que crecemos, nuestra percepción del mundo va cambiando como producto del aprendizaje.
Por su parte, Ausubel desarrolló el concepto de aprendizaje significativo, fundamental en el constructivismo. En este tipo de aprendizaje, el alumno pone el objeto de estudio en relación significativa con sus conocimientos previos. Esta relación que establece el alumno no es abstracta, sino precisamente significativa, lo que le permite apropiarse del objeto de estudio y construir su aprendizaje de una manera eficaz. Aprendizaje social, propuesta en 1977 por el psicólogo canadiense Albert Bandura, 1925-2021. Esta teoría destaca el hecho de que el aprendizaje se verifica en contextos sociales. El niño aprende al observar e imitar a sus padres, maestros y pares, todos los cuales pueden servirle de modelo. De acuerdo con Bandura, entre el individuo y la sociedad o cultura en la que éste se desenvuelve, existe una relación de recíproca influencia. Esto quiere decir que las características personales del individuo se modifican por la influencia de la cultura y, correspondientemente, la cultura es interpretada y revalorada desde la personalidad única de cada individuo. A este fenómeno Bandura lo denominó determinismo recíproco. Tipos de aprendizaje. Aprendizaje significativo. En este tipo de aprendizaje, el protagonista es el estudiante, quien tiene ya una predisposición favorable para aprender y poner su máximo esfuerzo. El contenido se presenta de modo que el estudiante pueda asociarlo de manera significativa con cosas que ya conozca o experiencias que haya vivido. De esta forma, el alumno no es un sujeto pasivo que recibe conocimientos de una fuente externa, profesor, libros, sino que construye su propio aprendizaje al poder transitar sus propios caminos cognitivos hasta apropiarse de los nuevos contenidos. Por ejemplo, tomar elementos del entorno cotidiano hará que asimilen mejor los conocimientos ofrecidos. Aprendizaje cooperativo. En este método, los estudiantes se organizan en pequeños grupos donde cada integrante contribuye a la realización de la tarea asignada, empleando sus habilidades y con interacción cara a cara. Son los mismos estudiantes quienes, bajo la guía del docente, evalúan regularmente el proceso del grupo. Aprendizaje por descubrimiento. El profesor presenta a los alumnos un determinado problema y pone a su disposición los recursos de investigación y de experimentación que necesitan para resolverlo. Este tipo de aprendizaje puede llevarse a cabo con los alumnos organizados en grupos o de manera individual. En el intento por dar solución al problema planteado, los alumnos emprenden una búsqueda activa que les permite descubrir por sí mismos la respuesta y así aprender. Un ejemplo podría ser que él o los estudiantes quieren aprender sobre los árboles y en lugar de acudir a los libros o a internet, acuden directamente a la fuente primaria, a los árboles, y comienzan a estudiarlos. Poco a poco irán descubriendo cómo se alimenta, el proceso de fotosíntesis, su sistema de raíces, etc. Aprendizaje asociativo. Consiste en obtener conocimientos nuevos y relevantes por medio del establecimiento de vínculos entre elementos. La naturaleza de estos elementos varía de acuerdo a la teoría psicológica según la cual se está aplicando el aprendizaje asociativo. Los elementos asociados pueden ser estímulos y respuestas, representaciones mentales de eventos o elementos en las redes neutrales. Aprendizaje por ensayo y error. Esta es la forma en que todos aprendemos desde la infancia hasta los años de senilidad. Consiste en ensayar diversas respuestas o estrategias de solución de un problema y descartar las que resultan inválidas. Se hacen tantos ensayos como sean necesarios para dar con la respuesta o la manera correcta. ¿Alguien nos puede decir qué entendió por aprendizaje? Bueno, ahora sí que vamos a explicar los principios de aprendizaje. Bueno, el primero de todos es el efecto de combinación, el cual se basa en tres principios. El primero es que al finalizar la clase el alumno mismo puede hacerse preguntas o tal vez hacer una oración en la cual haga falta una palabra que sea la clave que tengan que aprender.
y así van a hacer que su cerebro trabaje y esa palabra la recuerden mejor. También se puede aplicar este método mediante la realización de exámenes, pruebas o cuestionarios de algún tipo, ya que con el aprendizaje activo es más difícil que los estudiantes olviden esto o al menos lo retengan de manera temporalmente. A ver, aquí están los beneficios de esto, que es el esfuerzo cognitivo, ya que como estamos forzando a la mente a recuperar la información que una vez nos dieron, esto nos ayuda a que esta información pase de la memoria de corto plazo a largo plazo. Y los refuerzos de las representaciones mentales. Bueno, esto es lo que les digo de que pasa de la memoria a corto plazo a largo plazo, y el impacto en el aprendizaje con las pruebas es que ayuda con el aprendizaje activo. La codificación dual se basa en la de que al aprender con varios medios, visual y auditivo, aprendes mejor porque asocias distintas cosas, asocias imágenes con las palabras y es más fácil aprender. Las características de la codificación son la codificación multimodal, que es lo que les digo, que al tener distintos métodos aprendes mejor y retienes más información, mejora la memoria y conectar las palabras con las imágenes ayuda a crear una imagen mental de todo lo que estás aprendiendo. La siguiente técnica es la de la fragmentación. Esto sirve cuando tenemos que estudiar temas muy extensos, ya que al tener mucha información es fácil que la olvidemos y es muy útil ya que podemos agrupar en diferentes partes la información mientras estas se relacionen para así poder facilitar el aprendizaje, ya que si es que dividimos la información grande en un grupo pequeño, es más fácil aprender los pequeños grupos y al final vamos a tener una mejor idea de lo que es generalmente lo que estamos estudiando. Bueno, aquí la capacidad limitada de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo puede manejar entre 5 y 9 elementos a la vez. Esto es lo recomendado ya que es más fácil recordar entre estas cantidades, ya que si son más puede llegar a haber confusión. Y bueno, la estructura jerárquica, esto tiene que ver con las veces que repites, ya que como separamos en fragmentos la información, es mejor que tú repitas más veces o estudies más lo que no entiendes. Entonces eso se refiere con el orden jerárquico. Y la reducción de la sobrecarga cognitiva. Al dividir el material en partes manejables, se disminuye la cantidad de información que el cerebro debe procesar simultáneamente, reduciendo el estrés y mejorando la concentración. El encadenamiento asociativo es como la narración que al contar a alguien más aprendes, como explicando a alguien más. Puedes aprender lo que tú no entiendes o al explicar lo que alguien no entiende se aclaran dudas o incluso contándote a ti mismo. O sea, lo que aprendes te lo cuentas y se te va grabando mejor. Causas y efectos es lo que de la historia se te graba más. Integración de fragmentos. Las cosas chiquitas al hacerse una historia se hacen como un completo. Señalización para el recuerdo es que te ayuda a recordar y conectas con las emociones, lo cual te ayuda a recordar. Bueno, en resumen, estas son las 4 estrategias que hemos escogido para enseñarles a ustedes, ya que nos parecieron las más útiles o tal vez las más fáciles de aplicar y que ustedes entiendan el propósito, ya que en la universidad, bueno, estamos forjando nuestro futuro, ya que no es como en la escuela que nos obligan. Aquí venimos por nuestra voluntad y escogemos nosotros qué hacer para el resto de nuestras vidas, así que para un mejor aprendizaje les damos estas técnicas y esperemos que sean ahí. Ahora vamos a realizar un cuestionario sobre todas las preguntas, todos los principios de aprendizaje que vimos y necesitamos que resuelvan. Al final, si necesitan ayuda con alguna pregunta, nos pueden avisar y vamos a darles tutorías. Y les vamos a pasar el link, por favor, para que se unan. Es un form. Tenemos que hacerlo aquí ahorita.
Sí. No, en tu caso. Ahorita les vamos. ¿Todos tienen el link? Sí. Entonces pueden empezar a resolver. Si tienen alguna pregunta, nos avisan. 10. Les recuerdo que para pasar esta materia se necesita un 7 como mínimo. ¿De qué le falta? ¿Ya acabaron todos? Sí. Sí. Vamos a revisar las notas y vamos a dar una retroalimentación.
Sí. Todos se jalaron. ¿Cómo? No, es mentira. No. Solo uno. Sí, solo uno. Pero en la que más tuvieron fallos es en la de que facilita el aprendizaje en relacionar conceptos nuevos con conocimientos previos. Era el encadenamiento asociativo. ¿Alguien nos puede decir por qué? Gabo, por favor, ¿puedes Explicarnos por qué? explicarnos? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué facilita el aprendizaje al relacionar conceptos nuevos con conocimientos previos? Ya, el encadenamiento asociativo nos sirve porque podemos relacionar algo que ya aprendimos con algo nuevo y eso se nos va a quedar en el cerebro. Muy bien, bien orgullosos. Otra en la que se equivocaron es qué método utiliza historia para organizar y recordar información. La correcta era igualmente encadenamiento asociativo, igual fallaron. ¿Saben por qué? Vale. ¿Algún voluntario? Porque en ese momento se crea una historia, es un método de conectar información mediante asociaciones significativas. Las historias proporcionan un contexto narrativo que en sí ayuda a estructurar y organizar los conceptos, lo que así facilita su lectura. Muy bien. Excelente respuesta. Perfecto, estuvieron muy bien, la verdad. Muchas gracias por prestar atención. Gracias por venir. Espero que estos principios de aprendizaje les sirvan a lo largo de su carrera estudiantil. Gracias.